Quiero presentar al doctor Juan Manuel Arce Ortega, subdirector de Planeación y Fortalecimiento de la Coordinación de Atención de Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien impartirá la conferencia Prevención de Desastres en las Actividades Industriales y de quien daré una breve introducción. El doctor Juan Manuel Arce Ortega actualmente es el subdirector de Planificación y Fortalecimiento para la Coordinación de Emergencias en la Dirección General de Protección Civil. Cuenta con una amplia experiencia en química ambiental y protección civil. Su formación académica se distingue en estudios postdoctorales en el Colegio de la Frontera Sur, en proyectos de biorremediación, uso de humedales artificiales como depuradores de agua y aprovechamiento de residuos orgánicos para compostas, estancia de investigación en Institute for Agrobiotechnology TUL en Austria, en procesos de biorremediación de suelos contaminados y un doctorado en ciencias en biotecnología, contaminación ambiental y biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta además con diplomados en seguridad e higiene industrial, ingeniería en gas LP natural, salud en el trabajo y protección ambiental. Además, está certificado como instructor del programa CERT, Equipo de Respuesta Comunitaria a Emergencias, de FEMSA, US y ONEMI en Chile, y un diplomado en Sistemas de Comando de Incidentes. En su trayectoria profesional destaca su colaboración como subdirector de Riesgos Químicos, subdirector de Capacitación en Protección Civil y subdirector de Capacitación del Plan de Emergencia Radiológico Externo en la Escuela Nacional de Protección Civil en APROC. Fue investigador en modelos de riesgos químicos y sistemas de información en el CENAPRED. Finalmente, apoyó como coordinador el proyecto de restauración del suelo de la ex refinería 18 de marzo, actual Parque Bicentenario. Doctor Juan Manuel, las cámaras y el micrófono son todos suyos. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, empezamos. Muchas gracias por la invitación. A nombre de la coordinadora, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, de nuestro director general, el ingeniero Oscar Cepeda, ya estoy compartiendo. De nuestro director general de Protección Civil, el ingeniero Oscar Cepeda, del director de esta área, que es la Dirección de Administración de Emergencia, el capitán Eliseo Malacara. Les mandamos un saludo y les agradecemos la invitación y dejarnos participar en este evento. Brevemente, vamos a hacer, aquí está, ya. Vamos a platicar en estos 45 minutos sobre lo que es la prevención de desastres en las actividades industriales desde el punto de vista de la protección civil. Yo sé que ustedes están acostumbrados más a una cuestión técnica, alguna cuestión que tiene que ver con Semarnat, de riesgo, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la prevención de desastres desde el punto de vista de protección civil y el enfoque que le damos a lo que es la seguridad y la protección de la población. De esta forma quiero empezar proponiéndoles y que ustedes se cuestionen si es posible evitar los desastres, porque para muchos los desastres son naturales. Dicen es que un desastre pues pasa y son cosas que pasan y es cuestión de la suerte. Sin embargo, pues como podemos ver en esta lámina, los desastres son socialmente construidos. En la lámina podemos observar que las acciones que tomamos en determinado momento son las acciones y son las cosas que construyen los desastres. Los desastres no son naturales, no hay desastres naturales. Cuando oigan esa palabra, están diciendo una aberración. Los desastres pueden ser producidos por efectos naturales, pero los desastres no son naturales, son socialmente construidos. De esta forma, como podemos ver en la definición de desastre, es el resultado o ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos o extremos, concatenados o no, que quiere decir que estén pasando al mismo tiempo, de origen natural o producto de la actividad humana o provenientes del espacio,
que cuando acontecen en tiempo y en una zona determinada causan daños que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad. Entonces, de un desastre tenemos que resaltar varias cosas. Son producidos por agentes perturbadores que causan un daño y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta. Esto es importante para considerar que es un desastre. Los agentes perturbadores que nosotros conocemos son 38 los que nos marca la Ley General de Protección Civil y los agrupamos por los que son de origen natural y los que son de origen antrópico o por acciones del humano. Dentro de los de origen natural tenemos los fenómenos geológicos en los cuales se incluyen los volcanes, los sismos, el deslizamiento de laderas, los tsunamis, etcétera. Los fenómenos hidrometeorológicos que son las lluvias, las nevadas, las heladas, las sequías, las inundaciones. Estos son hidrometeorológicos. Y también tenemos los que provienen del espacio. No solamente los meteoritos que caen, que no se pueden predecir, sino también los eventos que son radiaciones solares, y también un fenómeno importante a resaltar es la radiación de la luz ultravioleta que nos puede producir cáncer. Entonces, aquí estamos viendo que si nosotros no nos percatamos de esta radiación, pues después vamos a tener un cáncer de piel y obviamente vamos a decir, sucedió porque alguien me hizo mal de ojo, ¿no? Y no, son acciones que nosotros tomamos. También tenemos los fenómenos antrópicos y aquí es donde en la industria pues tenemos muchos accidentes. Los químico-tecnológicos afortunadamente cada vez son menos, pero es donde podríamos tener mayor incidencia en la industria. ¿Y qué quiere decir todos estos fenómenos químico-tecnológicos? Pues son las explosiones, los incendios, los derrames, las fugas, las intoxicaciones, y también tenemos los sanitario-ecológicos. Y ahí es precisamente cuando manejamos mal los residuos de origen químico o materiales o productos de procesos, como pueden ser también las emisiones de contaminantes a la atmósfera y que nos dan daños a la salud, pero también ahorita estamos viviendo precisamente un fenómeno sanitario ecológico que es esta pandemia. Y ligado a esa pandemia, pues tenemos también los fenómenos socioorganizativos. Y en los fenómenos socioorganizativos podemos clasificar lo que son los eventos masivos. Puede ser un partido de fútbol. ¿Qué pasaría si ahorita se reúnen 100,000 personas en el Estadio Azteca para ver un partido de fútbol? Tendríamos dos eventos concatenados, un fenómeno socioorganizativo que tenemos de cuidar y un fenómeno sanitario ecológico, contaminación de unas personas a otras del virus. Entonces, estos son los fenómenos que debemos de considerar cuando existe un desastre. Desde el punto de vista de protección civil, nosotros decimos que un riesgo que no es gestionado es un desastre anunciado. Como ven en las fotografías, en esta población que saben que están viviendo en un lugar de riesgo a la orilla de un río y construyen en esa parte, obviamente que cuando hay una creciente en el lugar, en el río, pues van a resultar afectados. Entonces, pues es como socialmente se está construyendo el riesgo. Pero ¿qué riesgo en realidad? Veamos en esta fórmula que es función del peligro o amenaza, de la vulnerabilidad y de la exposición. Vemos que existen diferentes formas de calcular el riesgo y que están ligados los tres factores que mencioné, la exposición, el peligro y la vulnerabilidad. La interacción de estos tres factores, donde se intersectan estos tres conjuntos, es donde podemos observar que hay riesgo. Y lo definimos como los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, que podemos ser nosotros, los bienes tangibles o intangibles, resultado de la interacción entre la vulnerabilidad, la presencia de un agente perturbador y la exposición. De esta forma, podemos explicar de manera sencilla, aun cuando sea para una industria, qué es la vulnerabilidad. Y es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños
o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Esa es la definición, y si queremos saber rápido qué es la vulnerabilidad, nos lo enseñaron desde niños en los cuentos. Yo pongo esta lámina precisamente para que no, para explicar brevemente qué es la vulnerabilidad en estas casas. Si nosotros tenemos un fenómeno perturbador que es un huracán, ¿cuál de estas casas va a resultar dañada? Pues la de paja. ¿Por qué? Porque tiene menos cimientos. Y entonces el agente afectable, que es la casa, resulta dañada cuando hay un fuerte viento. Pero ahora, si el fenómeno perturbador cambia y es una inundación, vemos que de estas tres casas, la que está más preparada para una inundación es la de paja, porque está construido a un desnivel del suelo, y entonces eso me permite ser hasta cierto punto tolerante a una inundación. Ahora nosotros, como personas y agentes afectables en estas casas, si hay un sismo, por ejemplo, ¿en dónde voy a percibir, si se cae el techo, dónde voy a recibir menos daños? En la de paja. Entonces, la vulnerabilidad depende del entorno, del fenómeno perturbador y qué tan preparados estemos para este evento. De esta forma también tenemos que la exposición es un factor que determina el riesgo. Estas gráficas, pues no, son difíciles de ver en este país, las tuve que traer de otro lugar, pero más que nada la de la derecha, donde podemos ver a esta persona arreglando un vehículo y por mientras, ¿no? Rápido hace el trabajo. Pero por rápido es poner en riesgo a la persona. También las personas que están al lado izquierdo, parece que, bueno, creo que ya me escuchan, las personas que están al lado izquierdo también están en riesgo porque pueden fallar los mecanismos no son infalibles, también pueden fallar y hay un cierto riesgo al ponerse abajo de un vehículo, no porque se esté trabajando de una forma más segura, quiere decir que no hay riesgo. Entonces, tanto en un lado como en el otro hay riesgo, pero nosotros estamos aumentando el riesgo al poner una exposición y condiciones no seguras. Haciendo un resumen de lo que es el riesgo, vemos que hay un peligro que puede ser un aumento de temperatura, un aumento de presión en una caldera, en un proceso, algo que nos dé un gradiente de presión muy grande, nos está manifestando un peligro que por sí mismo nos puede causar un daño. Entonces, pueden ser también la exposición a un tóxico, cuestiones de dosis, de que vamos a percibir una cuestión tóxica o una cuestión radioactiva, por ejemplo. También existe la vulnerabilidad. Bueno, vemos que la vulnerabilidad depende de factores físicos, sociales, económicos, culturales. Las personas que desconocen que están en un riesgo, pues son más vulnerables. Desde el punto de vista de protección civil, la sociedad más vulnerable es aquella que no conoce en qué riesgo se encuentra. Las personas, las amas de casa, que no tienen información en su lengua, por ejemplo. Si ustedes se instalan en una comunidad y en esa comunidad no hablan español, pues entonces esas personas están en vulnerabilidad porque no saben en qué riesgo se encuentran. También vemos que la exposición depende de la cantidad de personas. No es lo mismo poner una empresa en un desierto, en una zona que está aislada, que en un lugar, que en un centro de la ciudad, donde si hay un evento, puede resultar afectada mayor cantidad de personas. Entonces, estos tres factores se interrelacionan de esta forma. Asimismo, en el riesgo vemos que hay un concepto que ustedes van a ver más adelante en una conferencia, que es la resiliencia. Esto brevemente les voy a decir que desde el punto de vista de física, la resiliencia es la capacidad que tiene un resorte de regresar a su estado natural. Desde el punto de vista psicológico, es la capacidad que tiene una persona para retornar a su estado de calma. Y desde el punto de vista de protección civil, lo que les puedo decir es la capacidad que tiene una sociedad, no de soportar evento tras evento, sino de adaptarse y hacer cuestiones cada vez más avanzadas para que ese evento, cuando se presente, no
produzca afectaciones a la población. Entonces, es adaptarse para sobrevivir, pero también para tener condiciones que no me hagan daño. En este esquema podemos ver que el riesgo ahora se considera en estas etapas. Anteriormente se hablaba del antes, durante y después, y el eje central de la protección civil era el desastre. Esto que era la atención de la emergencia. Los bomberos, la Cruz Roja, los paramédicos, y sobre eso depositábamos toda la atención, porque era lo que había que atender. Sin embargo, con lo que acabamos de platicar, vemos que el riesgo realmente está constituido por la amenaza o el peligro, la vulnerabilidad y la capacidad. Desde el punto de vista matemático, yo les diría, ¿cómo pueden disminuir el riesgo? Pues vemos en la ecuación que disminuyendo la vulnerabilidad y aumentando la capacidad de respuesta. De esta forma se logra una reducción. Y entonces ya no estamos atacando el desastre, sino que estamos viendo los factores que constituyen el riesgo, y esto nos da diferentes etapas en las cuales podemos participar y poner atención para que no suceda, para disminuir el riesgo desde aquí y no se llegue a los desastres. Ese es el fin de la protección civil. Posteriormente, si llega a haber una contingencia en la cual, por cuestiones del fenómeno natural, se rebasen estas cuestiones, pues estemos preparados para atender a la población que resulte afectada y recuperarnos rápidamente. Desde este punto de vista, en la Ley General de Protección Civil se establece lo que es la gestión integral de riesgo como una serie de pasos que nos van a permitir gestionar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos controlar los factores que están afectando directamente a la población y de esta forma disminuir la probabilidad de que exista un desastre. Igual esto lo podemos aplicar en las industrias y en las empresas. Sé que por cuestiones de higiene y seguridad, pues se maneja igual, pero sí hay unos pequeños cambios. La cuestión es que en la higiene y seguridad, en las empresas, pues lo manejamos el cuidado de las personas que están dentro de la empresa. En la protección civil nos encargamos de todo el entorno que hay alrededor de las empresas en conjunto con las empresas, pero ahí tenemos que ver el bien de la sociedad y desde el punto de vista también de protección civil, las personas que están dentro de la empresa son parte de la sociedad. Entonces, estas etapas nos van a permitir establecer esos mecanismos para la disminución del riesgo. Si vemos, la primera etapa es la identificación del riesgo. Nosotros tenemos que saber cuáles son los fenómenos perturbadores donde está ubicada nuestra empresa para hacer el análisis de lo que sucede afuera y de lo que sucede adentro. Cuáles son los riesgos que tenemos internos. Cuáles son los procesos que nos pueden producir un riesgo. Asimismo, vemos que la prevención es tomar conciencia de estos riesgos, pero no nada más es tomar conciencia, sino establecer los mecanismos, las personas, las áreas que deben ser encargadas de gestionar estos riesgos, ver a quién le vamos a encargar y quién se va a ocupar de poner atención a la disminución del riesgo. La otra etapa, que va conjunto con la previsión, es la prevención. Y esta es no nada más tener conciencia y designar, sino ya aquí es acciones que vamos a implementar para disminuir el riesgo. ¿Cuáles son todas estas acciones? Pues son todas aquellas que podemos nosotros implementar, como es la divulgación, la organización, la educación, conocer qué fenómenos estamos expuestos. Y después de esto son las acciones de mitigación. En el ejemplo, en la diapositiva, ponemos que para una estructura que no tiene la capacidad de aguantar un sismo de 8.1 en el caso de la Ciudad de México, en Veracruz no, afortunadamente no tiembla tanto y tiene otro código de construcción, pero si llegáramos a tener problemas por algún sismo en una zona sísmica más hacia el sur, pues lo que podemos hacer para disminuir el riesgo es acciones de mitigación que pueden ser estos refuerzos que se ponen entre las vigas, entre las columnas, para aumentar su resistencia. Entonces, estas son acciones de mitigación.
Y también tenemos lo que es la preparación. Ya una vez que conocemos cuáles son los agentes perturbadores, encargamos a una persona, declaramos acciones que se deben llevar a cabo, mitigamos, pues una cuestión muy importante antes de entrar al auxilio es la preparación. Conocer, que las personas conozcan los procedimientos que tienen que llevar a cabo durante una emergencia, por ejemplo, los ejercicios de emergencia, uno de ellos son los simulacros, la capacitación, prepararnos, conocer el programa interno que ahorita vamos a ver. Todas estas son las acciones que tenemos que llevar a cabo antes de pasar a la siguiente etapa, que es el auxilio. Y aquí en el auxilio es importante especificar que las personas que deben de brindar el auxilio son las personas calificadas, las personas que se han certificado, que han dedicado mucho tiempo de su vida a la preparación para atender adecuadamente a una persona. En las acciones sociales hay que canalizarlas. Por eso, como se hacía en la presentación, hay programas ya para encaminar a la sociedad a que nos ayude de una forma organizada para cuando se den estos eventos. En caso de las empresas, pues tienen ustedes precisamente sus grupos de ayuda mutua, los cuales ustedes generalmente al año hacen 2 o 3 simulacros, en los cuales ustedes pueden evaluar cómo va esta respuesta en caso de emergencia. Asimismo, ya después de la emergencia, podemos ver que hay etapas de la gestión integral que son específicas para la recuperación y la reconstrucción. En estas etapas es cuando nosotros tenemos que aplicar los planes de continuidad de operaciones que nos permitan seguir adelante, aún con los riesgos que se vieron, nosotros seguir prestando estos servicios de manera continua. En las etapas de reconstrucción también es una oportunidad para evaluar qué hubo, qué fallas tuvimos, por qué se presentaron estas pérdidas, y entonces nosotros reconstruir las cuestiones que propiciaron y evitarlas. O sea, si en el caso de un puente que fue derribado, a lo mejor en un río, nosotros no vamos a construir en el mismo lugar el mismo puente. A lo mejor tenemos que hacer adaptaciones. En el caso de una empresa, pues si vemos que tenemos un proceso que no es el adecuado, pues a lo mejor tenemos que cambiar el proceso y hacer reingeniería que nos permita no estar en riesgo. Ustedes están acostumbrados a elaborar lo que es los PPAs, que son los programas de prevención de accidentes. En el caso de la protección civil, nosotros lo que pedimos son los programas internos de protección civil. Son muy parecidos y los contenidos a veces son muy similares. Sin embargo, la diferencia es que nosotros cambiamos el concepto de riesgo y no es la probabilidad de daño, sino lo consideramos como de los daños o las pérdidas probables sobre un agente afectable. Quiere decir que la probabilidad de daño no es una cuestión fortuita, que el daño esté ahí y que algún día va a pasar. Esto quiere decir que antes de que pase, nosotros vamos a analizar cuáles son las causas que originan ese daño y sobre eso es lo que vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer utilizando los pasos de la gestión integral del riesgo. Nosotros podemos ver aquí que el objetivo de la protección civil, los programas internos de protección civil, son los, para no pasarme, déjenme ver cómo veo en tiempo, ok. El objetivo de estos programas es implementar las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y las personas que concurren a las instalaciones. Ese es el objetivo principal del programa interno. En esta diapositiva podemos ver los artículos que en la Ley General de Protección Civil se hacen con relación al programa interno, así como los que se hacen en el reglamento de la ley. Vamos a comentar algunos de ellos, como el 39, en el cual nos dice que el programa interno de protección civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos
previamente identificados. Asimismo, podemos ver que para la implementación del programa interno en cada instancia, se deben de constituir lo que es la unidad interna de protección civil. Y esto es una cuestión totalmente voluntaria, solidaria, ya que pero tiene repercusiones legales. Se hace un acta constitutiva, ahorita lo vamos a ver. También otra cuestión que nos marcan en la ley general es que los inmuebles e instalaciones fijas o móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social es donde se debe implementar el programa interno. ¿Y quién lo debe de implementar? Precisamente la unidad interna de protección civil de manera conjunta con lo que puede ser un tercer acreditado. Esto no quiere decir que el tercer acreditado sea el responsable. Hay corresponsabilidad entre la unidad interna y el tercer acreditado. Entonces, si ustedes cargan a una persona que les haga su programa interno, sí se los puede hacer, pero los responsables siguen siendo los integrantes de la unidad interna y en realidad también la empresa. El programa interno también nos dice en el artículo 40 que los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil. Esto es, todos tenemos que hacerlo. Y si vamos al final, hasta en la casa tenemos que tener un programa interno que se llama Plan Familiar de Protección Civil. También en el programa interno, aquí pueden ver la similitud que hay con los PPAs. Algunos de los requisitos que se piden en el programa interno también se los piden cuando elaboran sus programas de preparación de accidentes. Entonces podemos ver que hay una similitud y pues son cuestiones que podemos llevar a la par. Esta es la estructura que podemos hacer del programa interno, que está constituido por tres planes, que es el plan operativo, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. Dentro del plan de operativo podemos ver que hay acciones de prevención y precisamente las acciones de prevención, como vamos a ver a continuación, terminan y son evaluadas con lo que es un ejercicio de simulacro. Esto quiere decir que nuestro programa interno va a ser evaluado cuando realizamos un simulacro y esto nos va a indicar qué eficiencia tenemos de la organización, de la capacitación de las personas, del entrenamiento de todo el personal. Por esto, un simulacro no se puede hacer si no hemos preparado al personal de lo que tiene que hacer, tanto para un evento de origen natural como uno antrópico. En una empresa, pues quiere decir qué tan preparados estamos para un conato de fuego, para una posible explosión por un proceso que se sale de control, qué tan preparados estamos para atender una evacuación por amenaza de bomba. Todos estos son eventos que nosotros debemos considerar, como les decíamos al principio, son 38 fenómenos perturbadores. No todos nos atañen a todas las empresas, pero sí debemos de considerar en cuáles estamos. Asimismo, bueno, podemos ver que las simulacros se hacen con ciertas hipótesis y se exige que por lo menos sean 2 al año, pero depende de las empresas, no es necesario que sean 2, pueden ser más. Entonces, aquí es donde tenemos que tener nosotros la cuestión de poder estar en un proceso dinámico, evaluando precisamente todas estas etapas que se muestran y reforzando cada una de ellas. Por ejemplo, la organización, que es la constitución de la unidad interna, revisar su acta constitutiva, invitar a todos los trabajadores a que constituyan esta unidad interna y que quede claro que es una vinculación obligatoria. Pero todos debemos ser solidarios en lo que respecta a la protección civil, porque a final de cuentas todos resultaremos afectados. La estructura que se marca es la que se está poniendo aquí, con un responsable del inmueble, un jefe de piso y brigadistas. En algunos lugares se han marcado incluso hasta colores para los brigadistas y se dice la brigada. No se obligan a que sean 4 brigadas. En la ley no marca el número de brigadas por cuestiones de
que han venido ocurriendo. Generalmente se marcan 4, que son las de evacuación, primeros auxilios, prevención de incendios y rescate y salvamento, pero también puede existir la de comunicación, la de seguridad, y lo más importante es la multibrigada, que todos conozcamos qué hacer en caso de evacuación, primeros auxilios, conato de fuego, porque el día que falte uno de la brigada, nosotros tenemos que tomar su lugar. Bueno, otra cuestión, yo sé que es mucha información, pero es poco el tiempo para la participación. Entonces vamos a ver lo que es la identificación del riesgo. ¿Qué nos marca la ley en cuestión de la identificación del riesgo? Nos dice que deberá estar, que el programa interno de protección civil deberá estar inscrito y contener la identificación de riesgos y su evaluación para acciones y medidas necesarias para su prevención y control, así como las medidas de autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de siniestro o emergencia o desastre. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que conocer en qué riesgo estamos. Los métodos para evaluar el riesgo, la ley no nos marca ninguno en específico. Podemos hacer estas tablas de riesgo en las cuales nosotros ponemos la magnitud contra la amenaza y podemos saber, dependiendo las condiciones, en qué riesgo nos encontramos. También podemos tener tablas como las de los materiales peligrosos que nos indican de manera rápida en qué riesgo estamos por manejar determinadas sustancias. Asimismo, en la ley podemos ver que en el reglamento nos marca que el análisis de riesgo es un método ordenado y sistemático para identificar y evaluar los daños que pudieran resultar del riesgo y los peligros naturales y antrópicos, así como las vulnerabilidades de la construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos evaluar nuestra estructura. Como decía un compañero, los sismos no matan a nadie. Las malas construcciones son las que matan a las personas. Entonces, si está bien que ocurran los sismos, vivimos en un planeta que se mueve todo, que está vivo, pero las construcciones debemos de evaluarlas, porque ahí es donde está el riesgo en un sismo. También el artículo 111 del reglamento de la ley general nos marca cómo elaborar un programa interno, nos da algunos de los requisitos que se tienen, pero en general en cada uno de los estados se establecen la forma y los mecanismos en que se tiene que evaluar el programa interno. Otra cuestión importante para evaluar el riesgo es conocer el Atlas Nacional de Riesgos. No sé si ustedes ya lo conocen, pero en este instrumento que está disponible para todos los mexicanos en la página web Atlas Nacional de Riesgos, ustedes lo buscan y inmediatamente les va a dar la primera opción, saber cuáles son los fenómenos perturbadores que están ocurriendo en el país, a qué inundaciones estamos expuestos, qué huracanes, qué fenómenos hidrometeorológicos existen en ese momento. En este caso les va a marcar las condiciones, los frentes fríos que se están presentando. Y si hubiera un sismo, también les va a decir en dónde ocurrió. También podemos obtener del Atlas Nacional de Riesgos información de los municipios. Si nosotros queremos instalar una empresa en algún municipio, de antemano con esta herramienta que es el Atlas Nacional, podemos saber para ese municipio qué peligros existen y qué vulnerabilidad, qué riesgo hay en ellos. Podemos conocer el riesgo también por cuestiones sísmicas, nos va a marcar zonas en las cuales es más probable que existan riesgos por sismicidad. Asimismo, podemos conocer las zonas más propicias a inundaciones para si estamos planeando dónde instalar una empresa. También nos permite saber la frecuencia de los ciclones en el Pacífico y en el Atlántico. Podemos nosotros ver cuáles son las principales rutas que siguen los ciclones que se presentan en el territorio. También podemos ver información sobre cuestiones químico-tecnológicas. Podemos ver la distribución por estado de los diferentes productos que se manejan.
Y en algunos estados hay ya en la aplicación zonas delimitadas con área de afectación por algunos procesos de origen antrópico. Esto es empresas que tienen tanques de amoníaco, cuestiones de almacenamiento de hidrocarburo y nos determinan ya la zona de afectación. Los invito a que consulten esta parte. También en el Atlas podemos consultar en cuestión de emergencias dónde están los hospitales más cercanos para una emergencia. Y podemos también, una herramienta muy importante del Atlas es establecer una zona de amortiguamiento, un radio de afectación, y en el Atlas Nacional ponerlo y nos va a indicar en el momento cuántas viviendas resultan afectadas, la población que resulta afectada. Y de esta forma podemos hacer nuestros planes, nuestros programas internos en lo que respecta a la afectación a la población. Existen también otras herramientas donde ustedes pueden utilizarlas y calcular de alguna forma lo que son los riesgos por diferentes cuestiones naturales. Y también dentro de las empresas lo que nos interesa saber es un proceso, cómo puede afectar si hay un error en el proceso, qué daños voy a tener. Y para esto, pues ustedes ya es bien conocido para todas las empresas que existen herramientas desde un what if, un HACCP, desde un what if hasta un HACCP de cómo evaluar el riesgo, identificar las zonas de las áreas de oportunidad de acuerdo a lo que voy presentando con este tipo de análisis. Existe también el análisis cuantitativo, los árboles de falla, todos estos que ustedes conocen muy bien, les van a permitir precisamente analizar en qué riesgos se encuentran, pero lo más importante no es que vaya a pasar, sino que cómo lo evitamos. Entonces es encontrar el origen para que no suceda y no tengamos que tener una emergencia. Nosotros podemos ver y suponer para cada uno de los tanques que utilizamos en las empresas, por ejemplo, qué tipo de fugas puede haber y qué alcances pueden tener. Si hay un derrame de hidrocarburos, de algún compuesto como el amoníaco, qué daños vamos a tener. Qué tipo, si hay un dardo de fuego, por ejemplo, por alguna fuga, qué alcance va a tener, y entonces yo voy a poner mi zona de seguridad en determinado momento que sucediera uno de estos fenómenos, pero lo importante es que no suceda. Para calcular estas áreas de afectación, pues nos hacemos valer de softwares que son gratuitos, como el de la EPA, el Aloha, y nos permite bien calcular de manera adecuada un área de afectación. Si quieren algo más sofisticado, pues pueden comprar un FAST de origen holandés que pagan $1,000,000 o ya no sé cuánto sea ahorita por un año, ¿no? Y esto les permite calcularlo a lo mejor con 5 o 6 metros más de certeza la zona de afectación. Pero bueno, están disponibles está disponible este de origen mexicano, muy bueno también, que nos permite calcular de manera adecuada lo que es la dispersión y el fuego, y también tiene uno para análisis de riesgos, en el cual ustedes pueden hacer sus análisis, sus what if, un HACCP, también hay softwares de este tipo, y les permiten calcular el área de afectación. Y con esta área de afectación, con la ayuda del Atlas Nacional, nosotros podemos saber cuántas personas, e incluso poder ver, como les marco aquí, cuáles son las escuelas o las industrias que resultan afectadas. También es necesario contemplar que no nada más son los riesgos en la empresa, sino también en algunos casos cuando hacemos entregas de productos. En el caso de las empresas que trasladan materiales peligrosos, pues ver también durante el transporte qué riesgos existen y cómo identificarlos. Afortunadamente, en este caso, pues, contamos con la guía de respuesta a emergencias y contamos incluso hasta con guías para qué hacer en caso de emergencias radiológicas que nos van a permitir establecer de manera rápida los radios de afectación, así como lo que se establece en la norma 18 de la Secretaría del Trabajo, que ahora está alineada a lo que es el sistema globalmente armonizado de señalización. Entonces podemos contar con estas hojas de seguridad para las materias que nosotros trabajamos.
como de tiempo, parece que todavía tengo algo. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que es establecer y adelantarnos para poder definir las áreas de afectación y en determinado momento nosotros planear cómo va a ser la respuesta ante una emergencia. Nosotros establecer cuáles son las áreas más adecuadas para cada una de las acciones en una emergencia. Esto es la zona caliente, la zona por donde van a entrar los vehículos y la zona fría donde se va a establecer la recuperación de las personas que resultan afectadas. Pero para esto estamos proponiendo como Sistema Nacional de Protección Civil la adopción de una norma que ahorita está en proyecto, que es la norma oficial mexicana, proyecto NOM 010 de CEGOP, que se implementó en 2016, que permite establecer los requisitos básicos para la implementación del sistema de comando de incidentes. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos observado, y bueno, como tiene el origen del sistema de comando de incidentes, la eficiencia de los recursos en una emergencia es lo más importante. La comunicación y que todos estemos en el mismo sistema. Ya me ha tocado precisamente con el CLAM de Veracruz hace unos años ir a dar un curso de sistema de comando de incidentes en el cual participaron no solo los CLAMs de ahí de una parte de Jalapa, me parece, de Córdoba, sino que también se participaron en ese curso escuelas, universidades, protección civil de los municipios, y después hicieron ejercicios bajo este esquema. Entonces, para ustedes ya es conocido también lo que es el sistema de comando de incidentes, el cual nos permite como beneficio contar con una cadena de mando, una línea ordenada de autoridad, y nos quiere decir que por mejor comandante que sea, yo no me voy a meter a la zona de fuego. O sea, yo soy el comandante, yo tengo mi puesto y es en el puesto de comando. Las brigadas se van a distribuir a cada una de ellas, a los staff de lo que es la logística, de operaciones, de planeación y de finanzas. Cada uno va a tener atribuciones que va a ir delegando en las diferentes ramas que se van haciendo, y ellos son los que se van a encargar en determinado momento de ir informando qué está pasando, y esta información va a llegar hasta el comando. De esta forma vamos a tener un sistema organizado para atender las emergencias. Ustedes como clan, me imagino que también lo utilizan cada que hacen sus ejercicios, y en este caso el comando que ustedes toman es un comando unificado en el cual, aparte de intervenir cada una de estas empresas, también permiten la participación de las unidades estatales o municipales de protección civil, porque de esta forma vinculan la atención que llegan de los heroicos cuerpos de bomberos de sus respectivas comunidades, y de esta forma se puede participar de una manera organizada. Otra ventaja de la implementación del sistema de comando de incidentes es contar con un plan de acción. Y este plan de acción del incidente nos va a permitir trabajar bajo objetivos. No vamos a llegar y a ver qué es lo primero, no. Vamos a establecer primero un plan y vamos a dejar que este plan vaya fluyendo y que nos vaya diciendo qué es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a trabajar por objetivos. Vamos a decir qué actividades son las que se tienen que realizar y cómo se van complementando. Este plan puede ser vía oral o puede ser escrito y nos va a proporcionar, entre otras cosas, nos va a responder qué, quién, cómo, qué pasa durante la emergencia. También contamos con un sistema que va a ser simbólico, que nos permite conocer como primeros respondientes a qué área dirigirnos en una emergencia. Vamos a establecer el puesto de comando, y este puesto de comando únicamente va a estar, van a asistir a este puesto de comando únicamente las personas que llevan a cabo la toma de decisiones en la emergencia. Y en este puesto de comando se va a recibir toda la información para ir decretando cuáles son las acciones que se deben de llevar a cabo. También debemos de conocer, por ejemplo, dónde se ubican los vehículos. No es posible que a una emergencia lleguen todos los vehículos y todos estén amontonados. Deben de saber dónde se ubican para tener
una evacuación rápida de las personas que resulten lesionadas, tener vehículos en espera para poder ir repartiendo las cargas de trabajo que se van dando. También un puesto base, donde vamos a tener recursos humanos y vamos a tener también algo de recursos materiales que vamos a ir administrando durante la emergencia. Es importante en ocasiones establecer los puntos de helipuerto, donde puede de manera segura aterrizar un helicóptero. En ocasiones no tenemos campos de fútbol ni nada y se ha destinado ya que puede aterrizar un helicóptero, pero estamos seguros que ese helicóptero que puede aterrizar ahí es cualquier helicóptero o es nada más un helicóptero comercial. Entonces, todo eso es lo que tenemos que revisar antes de una emergencia. Y por último, pues quiero cerrar con esta, que es cómo atender perfectamente una emergencia bajo el sistema de comando de incidentes con todo lo que acabamos de manejar. Bueno, cuando ya podemos establecer este mecanismo como se muestra en la figura, es que entonces vamos a conocer todo lo que es la protección civil y vamos a estar gestionando de esta forma el riesgo. Hasta aquí es mi participación. No sé si hay algunas preguntas. Creo que más o menos estoy en tiempo. Muchas gracias, doctor Juan Sí. Manuel Arce.